buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es Destino y retomo lo que decía Diego. Efectivamente, en una semana donde la justicia ha tenido mucha prensa y no de la buena, básicamente porque no cumple con las expectativas, porque no cumple con las necesidades que tiene una sociedad, donde hoy se cumplen 25 años del atentado a la AMIA, donde fallecieron 85 personas y todavía no sabemos quién lo hizo. Está Julio Contegrán, está Eduardo Fidanza, está Claudio para explicarnos qué es lo que está pasando, por qué de golpe en la provincia de Buenos Aires vienen estas denuncias que hablan y que nos muestran una justicia inclusive más miserable. Bienvenidos. Hoy en Destino, en plena carrera a la Rosada se recrudece la batalla por las causas judiciales que acorralan al kirchnerismo. Claudio Jacqueline nos muestra la justicia en campaña. La ciudad de Buenos Aires atraviesa una severa crisis habitacional. 1 de cada 7 porteños vive en villas y se calcula que por semana se inician 8 juicios de desalojo por viviendas tomadas. Hoy te contamos cómo viven las familias que luchan por tener un techo propio. Y nos visita Diego Reinhold para contarnos sus 10 verdades. ¿Entenderemos hoy un poco más hacia dónde vamos? Y Claudio me decía fuera de cámara, así quedamos. Sí, así quedamos y le paso la posta, porque en realidad hablamos de la justicia y yo decía en un contexto donde efectivamente la justicia debiera tener otro protagonismo y lamentablemente nunca termina de cubrir estas expectativas. Los motivos serán millones, nos los vienen dando hace muchos años, pero la realidad es que seguimos en una Argentina sin justicia. Seguimos en una Argentina sin justicia, pero también hay matices para mirarlo. Si uno mira lo que pasó esta semana, también puede decir, bueno, se confirmó la condena a Amado Vudú. Es un hecho de esos que casi nadie esperaba que ocurriera con un vicepresidente, un ex vicepresidente, pero cuyo caso empezó a tramitarse durante un ejercicio presidencial que lo tenía él como vicepresidente. La justicia en la Argentina deja mucho que desear, pero lo peor es cuando la justicia además es parte de la discusión política, cuando se politiza la justicia y cuando se judicializa la política. Hoy es lo que tenemos. Lo que pasó la semana pasada es la confirmación de esa politización de la justicia que tiene mucho que ver con la conformación de la justicia provincial. Porque el ministro de la Corte, presidente de la Corte de Justicia, de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, nada más y nada menos, Eduardo de Lázari, tuvo una denuncia muy fuerte. Una denuncia en la que dice, como lo estamos viendo, causas armadas artificialmente, abuso de testigo de identidad reservada, arrepentidos, complicidad de magistrados, condenas mediáticas, ¿no? Incluyó además al periodismo. Y además fue casi en la misma sintonía de lo que viene sosteniendo el kirchnerismo para atenuar esta culpabilización que hay, esa instalación de la idea de una corrupción en el gobierno anterior. Claro, pero Eduardo de Lázari es un hombre que viene de la política, que fue nada más ni nada menos que ministro de Seguridad de Duhalde y que debió renunciar con la muerte, nada más ni nada menos, el asesinato horroroso de un periodista en Democracia, de Ernesto Cabezas. Este es el antecedente. Y esa corte que integra Eduardo de Lázari tiene 7 miembros. 4 tienen antecedentes de vida en la política y llegaron a la corte por la política. Entonces esto hace que la discusión sea una discusión compleja. Y hoy lo tenemos a Julio Contegrán, en donde parece que algunas de estas discusiones también tienen que ver con cosas que no se han terminado de subsanar, porque esta corte acaba, casi nada, de incorporar un 7º integrante que pareció un poquito forzado, que venía sin tener algunos de los requisitos como el domicilio en la provincia, y pareció que el poder político actual, y ya nos lo va a decir Julio, si es así o no, pero fue parte del enojo de Eduardo de Lázari. Entonces también hay otros elementos, pero claro, también juegan otros actores, y el viejo patrón de Lázari, Eduardo Duhalde, también ha sido parte de esta discusión desde las sombras. Y esto es lo que nos está pasando, que la justicia está politizada y que se ha judicializado la política. Gracias por estar acá, a ambos. ¿Qué hay de cierto en estas denuncias?
Primero hay que ver... O en estas expresiones, porque si tomamos los hechos tal cual fueron, no son denuncias, son expresiones públicas. Primero hay que verificar cuáles son y a qué se refería el presidente. Nosotros, en la medida en que se hicieron públicas estas manifestaciones, el presidente de la Corte que yo integro, Claro. como procurador, el procurador en la provincia de Buenos Aires, el Ministerio Público integra el Poder Judicial y el procurador es parte de la Corte. A diferencia de la Nación. A diferencia de la Nación y de muchas otras jurisdicciones, la ciudad de Buenos Aires, entre otras, y otras provincias con las que nosotros participamos en el Consejo Federal de Procuradores, por ejemplo. Nosotros tomamos noticia de esto, inmediatamente yo puse en marcha 2 mecanismos que son los mecanismos institucionales, que son los que corresponde articular en estos casos. Por un lado, de intervención a la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento, para que en la medida en que hubiese eventualmente integrantes del Ministerio Público involucrados en este tipo de actuaciones, bueno, se tramitara el disciplinario y en función de eso se tomara alguna decisión de carácter sancionatorio. Y eventualmente pasar a la segunda instancia, que es la instancia de la iniciación de un trámite de enjuiciamiento que comienza con denuncias, muchas de las cuales son realizadas por la Procuración. Nosotros tenemos competencia para esto, o sea que tenemos una facultad muy importante desde el punto de vista institucional. Y por otra parte, de intervención a la Secretaría de Política Criminal para que evaluara los dichos del presidente de la Corte y en función de eso hiciera lo que hizo, poner en conocimiento de estos al fiscal general de La Plata, y el fiscal general lo hizo en una fiscalía y la fiscalía de intervención, cosa que hizo a un juez de garantías que ya están interviniendo. Nosotros hemos pedido, la Secretaría de Control Disciplinario le ha pedido al señor presidente que aclare los dichos en el sentido de que aporte toda la información que tiene para poder trabajar en esto, y esto es lo que vamos a hacer. Toda esta parafernalia de datos al solo efecto de decir que Dolores, están trabajando las instituciones y nosotros hacemos trabajar a las instituciones. Julio, ahora, esto no vino a ocurrir en el vacío. Esto viene con una secuencia donde ha habido jueces en la provincia que han sido removidos, hay jueces que están siendo investigados, hay una sucesión de hechos. Y en esta gestión pareció haber metido el dedo en algún lugar donde parece estar haciendo ruido. ¿Esto está vinculado con esto? Debería estar vinculado. Yo interpreto las declaraciones del presidente de mi corte en el sentido de la relación con la tarea que nosotros venimos haciendo. Hemos multiplicado muy significativamente la cantidad de magistrados del Poder Judicial, sea del área de Administración y Justicia, jueces, como del Ministerio Público, fiscales y defensores, que están siendo sometidos a procesos de enjuiciamiento, que han sido objeto de cesantía o exoneración, y que en algunos casos están juzgados penalmente. Entonces, ¿con qué tiene que ver? ¿Hay causas fundamentadas o esto tiene que ver con una chicana? Las causas están fundamentadas, lo que yo no creo que él haya hecho referencia a cosas que ya están en trámite. Probablemente esté haciendo referencia a circunstancias que justifican esta intervención que nosotros hemos dado y lo vamos a investigar. Creo que el tema es de mucha envergadura institucional. Absolutamente. Pero también aquí, como sucede habitualmente cuando uno tiene que interpretar la realidad, y no me quiero meter en el ámbito de Eduardo, por razones metodológicas hay que simplificarlo a lo más sencillo y en función de esa simplificación a lo sencillo ir complicando la situación. Eduardo, ¿cuán peligroso es esto en plena campaña electoral? Yo te diría que relativamente, porque de alguna manera el votante está acostumbrado a una cierta cotidianidad de la política argentina, de la conducta de las élites. En el año, a finales de 2014, Poliarquía junto con Idea Internacional hizo una encuesta que es una réplica de una encuesta hecha 10 años antes sobre la cultura constitucional de los argentinos. Y ahí aparece, con bastante crudeza, el descrédito de la justicia argentina vista por la opinión pública. Con cifras del orden del 60%, la gente dice que la justicia está politizada, dice que los jueces no son independientes. Hay una imagen de que la justicia no es equitativa, que a mayor poder político y económico, mayor capacidad de influencia en la justicia, que los que menos tienen y menos pueden
acceden con mayores dificultades. Eduardo, pero esto, ¿después se esto- traduce en la toma de decisión electoral? Digo, ¿es No. uno de los elementos? No, porque justamente es un factor constante. Los factores constantes igualan las chances. La gente no se lo atribuye al gobierno actual, en rigor no se lo atribuye al gobierno anterior, sino que de alguna manera es un rasgo general. Y aparte, este otro tema. Hay que ver qué lugar en el debate de campaña, en los debates, en las noticias principales ocupa esto. A nosotros nos incumbe porque somos de alguna manera especialistas o estamos involucrados por nuestras funciones. Al gran público, al elector medio, no creo que la cuestión de las declaraciones del presidente de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos pero Aires... déjame preguntarte una cosa. Hay un elemento de esto Sí. que está vinculado con causas de corrupción. Sí. Claro. Eso es un tema que la corrupción aparece en el cuarto lugar de los problemas Sí. más acuciantes de la gente. Y vincularse esto con un hecho de causas que siguen y persiguen la corrupción, ¿ahí entra en otro plano? Decíamos fuera de cámara. Se dice, o se ha sostenido bastante, que siendo que la corrupción no es el tema prioritario, no va a incidir la cuestión de la corrupción en la campaña. Y ahí sí yo tengo un matiz, por lo que vamos viendo en las investigaciones. A ver. Y el matiz es que, por ejemplo, a la expresidenta las causas de corrupción no le agregan votantes, más bien se lo quitan. Es decir, la gente, aún gente de sectores medios Estás y viendo medios presente bajos. que el hecho de Sí, claro. Hay un la registro. sinonimia Hay- corrupción, Cristina, sí. afecta Sí, al por voto. supuesto. Y no solamente eso. Corrupción, Cristina, y aparece en estos sectores medios y medios bajos del conurbano una asociación entre kirchnerismo y las mafias, por ejemplo, o más genéricamente entre determinadas conductas, digamos, mafiosas, digamos, delictivas y el peronismo. Más allá de si esto es cierto o no es cierto, que a mí no me toca juzgarlo, parece sorprendente, según el diagnóstico que habíamos hecho, de que no, la cuestión de la corrupción es indiferente. Yo diría que, en lo que yo estoy observando, esos rasgos de corrupción, esas conductas, producen un desafecto del votante respecto al candidato. Por ejemplo, yo diría esto, Claro. así como la crisis económica y el ajuste produce un desafecto respecto a la figura del presidente, la corrupción produce un desafecto respecto a la figura de la expresidenta. De modo que los candidatos, cuando ya la campaña empezó y cuando el votante está ante su decisión, empiezan a aflorar en los balances los rasgos positivos y negativos de cada uno. Ahora, ¿qué futuro tenemos como sociedad si efectivamente debemos empezar a dejar de lado aquellas cosas que nos deben conformar, ¿no? Bueno. La justicia entiendo que es una y muy importante, La el última saber. garantía, se supone. Bueno, Por supuesto. yo- Entonces, y me parece muy positivo esto que rescatás, pero lo amplío a la mesa porque la sensación que uno tiene es que efectivamente estas causas que pueden venir del kirchnerismo, como pueden venir de otras partes, creo que no son excluyentes de un sector, la sensación es que, y bueno, y seguimos circulando, y bueno, y hay otras cosas que son más importantes. Ahora, ¿qué posibilidad tenemos nosotros de resolver aquello que sentimos que es más importante si esto tan fundamental no puede llegar nunca a una resolución? Para nosotros no es indiferente. Y cuando hablo en plural me refiero al equipo de trabajo que ingresó conmigo a la Procuración General en diciembre del año 2016 y que asumimos la responsabilidad, y lo dije el primer día, 28 de diciembre del 16, está registrado ante los medios, la responsabilidad de liderar la transformación institucional y ética de la justicia en la provincia de Buenos Aires y acompañar la transformación institucional y cultural de la provincia de Buenos Aires. Resultó presuntuoso, hay que repasar eso, probablemente al gran público, incluso a los especialistas esto no les llegó, obviamente a nosotros, insisto, mi equipo y yo, esto lo asumimos porque lo trabajamos con el tema. Pero a partir de ahí hicimos una tarea importantísima. Por ejemplo, incorporamos de una manera notable la obligación de presentar declaraciones juradas en plazo más reducido y abiertas al público. Hoy, Sí. en la provincia de Buenos Aires,
la gente, cualquier persona, un periodista o un ciudadano puede recurrir ante el registro de declaraciones juradas del Poder Judicial y solicitar la declaración jurada del procurador, de los integrantes de la Corte o de cualquier integrante del Ministerio Público. ¿Provocó resistencias? Enorme resistencia. Yo estuve 1 año y medio trabajando esto hasta que lo conseguimos, pese a que en enero del 2017, a los 20 días de asumir, lo hice público en un reportaje que me hizo una periodista de La Nación y salió publicado en el diario de La Nación. Nosotros hemos aprobado en diciembre del año pasado el primer Código de Ética Judicial de la provincia de Buenos Aires y el primero de todo el Poder Judicial del país, que establece de forma recopilada todos los principios, obligaciones y responsabilidades propias de todos los integrantes del Ministerio Público, que es el ámbito de mi incidencia. Hemos reestructurado todo el área de la Secretaría de Control Disciplinaria y en función de eso hemos multiplicado, recién lo decía, todos los magistrados que han sido sometidos a proceso de enjuiciamiento y que han sido sometidos a control disciplinario, entre muchas otras. ¿Por qué? Y cierro y no quiero extenderme. En la convicción de que si nosotros no mejoramos la imagen y el prestigio no podemos realizar el trabajo. Si no hay confianza en los operadores jurídicos del ámbito judicial no podemos realizar. Es que estas cosas no dan confianza. ¿Cuál es tu visión al respecto? No, por supuesto. Ahora yo te diría que son dos planos cuando hablamos del tema de la justicia. Está la justicia institucionalizada, lo que llamamos el Poder Judicial, un brazo del Estado, con sus funciones, con sus cometidos. Luego está la justicia como un atributo, un elemento en la cultura cotidiana. Eso no lo podemos desgajar, porque la gente en esta encuesta es muy crítica con la justicia institución. A su vez, cuando uno pregunta el nivel de aspiraciones y valores, ponen a la justicia por encima de todo. Ahora, luego hay una pregunta en esta encuesta que dice, si usted cree que tiene razón en una situación de la vida cotidiana, ¿está dispuesto a ir contra lo que marca la ley? El 43% nos dijo que sí, y el 9% nos dijo que lo tendría que evaluar. Prácticamente 1 de cada 2 argentinos interpreta la ley y actúa. Entonces, en consecuencia de sus propios valores. Es complejo. Claro. No se lo podemos atribuir a los jueces. Esto justificaría que muchas veces el votante, el ciudadano, el elector, tolere actitudes que están reñidas con la ética, con la justicia, con la ley de sus gobernantes porque le resuelven otros problemas y en definitiva... Has tocado un punto muy importante, Claudio. Yo lo que estoy viendo, pero esto es un analista de opinión pública, nosotros trabajamos con encuestas, pero no somos académicos, pero con los académicos hay que discutir esto. Yo empiezo a ver tal vez algún principio de transformación en algunas creencias populares y muchas veces creencias atribuidas a los sectores de menos nivel educativo, en lo que vos mencionás. Por ejemplo, eficacia, deshonestidad, muy bien, el famoso roban pero hacen, que a mí me lo han dicho en el extremo sur del país y en el extremo norte como un dato naturalizado. Bueno, vamos a ver, ¿no es cierto? Vamos a ver. Yo creo que de alguna manera, y esto es algo que hay que estudiarlo, en los sectores medios y medios bajos hay una gran frustración económica, pero hay alguna intuición, ¿no es cierto?, de que un país tampoco va a funcionar. Algo no les va bien a ellos porque hay, con esas no, prácticas. Claro, y aparte cuando, por ejemplo, uno dice las mafias, la gente vincula, por ejemplo, mafias es narcotráfico, mafias es violencia en la calle, mafias es, me pueden robar, me pueden agredir. Entonces quiero decir, yo no sé si no empieza a aparecer una idea de calidad de vida donde, por cierto, es fundamental el ingreso económico, pero hay otros componentes. Hay gente... conforman la vida cotidiana. Hay gente que en el Gran Buenos Aires dice... ¿Esto es un cambio que están percibiendo? Es una hipótesis que yo tengo en vertir lo que veo. Hay gente que dice, con Cristina se ganaba mejor, pero no se vivía mejor. Yo con esto no le estoy atribuyendo a la expresidenta, no, ella es una figura muy fuerte de la política argentina. Pero hay que ver si nosotros cuando decimos eso, roban pero hacen, no estamos además pensando, esta es una cuestión economicista. Yo recuerdo, hoy que recordamos la catástrofe de la AMIA, yo recuerdo lo que pensé cuando fue la catástrofe de 11, ¿no es cierto? Yo escribí una columna en el diario que se llamaba La letra chica del contrato populista. La idea es esta.
de adentro de la puerta de casa hacia adentro, si mejoran los ingresos, puedo cambiar el auto, puedo comprar la moto, puedo irme de vacaciones, puedo vestirme, puedo calzarme mejor. Ahora, puedo irme afuera y como han colmado mis necesidades familiares individuales de consumo, me puedo encontrar en una tragedia. ¿Por qué? Porque esa tragedia lo que denota es el descuido del espacio público, del transporte público, de la obra pública. Entonces hay que ver Sí, de la responsabilidad. en este equilibrio-desequilibrio, cuánto la gente hoy está valorando, más allá de la cuestión económica, la cuestión del espacio público, que en este gobierno, encabezado por un ingeniero, se expresa mucho en la obra pública, pero digamos lo público es una dimensión muy importante, ¿no es cierto? Es un bien público, y ahí entra la justicia y otras instituciones, ¿no? Julio, cuando vos ves estas reacciones, cuando se expresa este conflicto entre el poder político y el poder judicial, o entre representantes de uno y otro, ¿ustedes interpretan que esto es parte de la campaña, parte de un intento de bajar la percepción más mayoritaria, como bien dice Eduardo, de que ha habido casos de corrupción, de violación de la ley durante el gobierno anterior, o además un pase de facturas de sectores corporativos del Poder Judicial que se sienten hoy bajo la lupa? Por cierto, no ignoramos la incidencia que tiene en todos estos episodios el factor político. Sería absurdo ignorarlo. Pero, por cierto, también nosotros tenemos que ajustarnos al cumplimiento de las normas y al cumplimiento de todos los mecanismos necesarios para dar firmeza a nuestras obligaciones y a nuestros objetivos. Mi interpretación del fenómeno es, en la línea de lo que decía Eduardo, y a mí me resulta muy satisfactorio escucharlo de un especialista. Nosotros hemos afirmado que para poder hacer la transformación, y esto responde de alguna manera a lo que vos preguntabas, es necesario que concurran tres factores: la decisión política y la convicción política de que hay que hacerlo. Segundo, la convicción y la capacidad profesional y operativa de los operadores, los que tienen que trabajar sobre el sistema. En este caso seríamos los integrantes del Poder Judicial. Y en tercer lugar, el acompañamiento de la sociedad. Si la sociedad no acompaña, no hay forma de recomponer las instituciones. Entonces, perdón, hago un punto acá porque los escuchaba, hablamos de las instituciones, hablamos del plano corporativo, con cierta aceptación a que lo corporativo puede ser un palo en la rueda. Suena algo tan miserable porque estamos hablando de algo fundamental, insisto. ¿A mí qué me importa lo corporativo como ciudadana? ¿Y por qué tengo que avalar o tengo que entender o tengo que tener cierto miramiento respecto al conflicto corporativo de un poder? Para nada, no hay que tenerlo en absoluto. En absoluto. La base de sustentación de la transformación es la convicción de la sociedad de que hay que cambiar y hay que cambiar en el sentido determinado. Entonces, esta percepción de que, con independencia del voto y de la inclinación electoral, obvio, que la sociedad está sintiendo la necesidad de que existan ajustes a normas y empieza a entenderse por la sociedad en su conjunto, que integramos todos y me incluyo, que ese ajuste a las normas es una base de sustentación imprescindible para mejorar las condiciones de vida. Esa es la reforma institucional. Ayuda a la percepción de la gente que, y esto ha llegado poco, pero ha sido un tema de discusión, que el único integrante de la Corte de la Provincia de Buenos Aires que se sumó en esta gestión haya tenido... Claudio, hay que ver cómo se decodifica, por eso yo lo dije al comienzo. Si la decodificación es la percepción de que el presidente de la Corte dice está todo mal, hay un panorama desalentador o desolador. Es dramático. Es dramático. Ahora, si la percepción es esto es así, se está trabajando y por lo tanto ya tenemos declaración jurada pública, ya tenemos código de ética judicial, ya tenemos un incremento de los jueces investigados y se ha producido algo que es importantísimo, que nosotros percibimos. En el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires la corrupción era absolutamente minoritaria, pero lideraban. Y nosotros lo que hemos tratado de hacer es que comiencen a liderar las mayorías, que son las mayorías éticamente admisibles.
y nosotros queremos ir en Ahora, ese ese es un sentido. título tremendo. Lideraban La minoría. el Poder Judicial, la minoría corrupta. ¿Cómo Sí, no? y esto ha cambiado. ¿Eso se percibe? Querías decir algo, No, Eduardo. yo lo que quiero decir ya es por fuera de la opinión pública. Cuando Julio dice se está saneando una institución, sanear instituciones en la Argentina es además rescatar su autonomía en cuanto a entidades administrativas frente a las cuestiones políticas. Obvio. Correcto. El día que la administración pública argentina no sea la víctima de la política y la ideología, yo digo psicoanalíticamente, la administración es el superyo, es lo que dice esto se puede, esto no se puede. Entonces, la administración pública es administración de recursos económicos y materiales y administración de justicia. ¿Por qué lo digo? Porque ojo con la cuestión de la corrupción, y acá yo soy discípulo de alguna de las firmas de este diario como Hugo Alcón Adamón. La corrupción en un país como la Argentina es de un gobierno, es de una corporación, es de un grupo empresario, es de un grupo sindical o es estructural. No, claro. Porque si es estructural, entonces el enfoque tiene que ser otro, ¿no es cierto? No nos tenemos que conformar con la corrupción kirchnerista. Tenemos que pensar que las probabilidades de corrupción, si es un fenómeno estructural, también le caben al gobierno actual y a los gobiernos que sigan. Perdón, ¿y bueno, queda conformado con esta declaración? Bueno, pero para eso necesitamos instituciones, judiciales autónomas. La gente, ¿qué percibe? Percibe el famoso tema del, no sé si el viejo Vizcacha, séte amigo del juez, ¿no es cierto? Si tenés poder, tenés un juez que te va... Y se pierde la idea, ¿no es cierto?, de una administración independiente, que entonces, en medida que es independiente, tiene capacidad de control. Ahora, para eso hay que darle al funcionario recursos, tecnología, buenos ingresos. Esto no es una cuestión, ¿no es cierto?, donde el servidor público sirve por una causa simplemente idealista. Tiene que hacer una vida, ¿no? Tenemos 2 últimos minutos y lo quiero aprovechar, Eduardo, para que nos haga un mini análisis de qué es lo que... Sí, se ríe. Las últimas encuestas... Que no me dicen- pregunte quién va a ganar las No, elecciones. bueno, eso no lo sabe nadie. Con que 4 digas quién está puntos, ganando hoy 2 es puntos, suficiente. 2 y medio. ¿Cómo la ves? No, claramente, en los últimos 2 meses, desde el punto de vista de las encuestas de opinión, que yo reservo, no confiemos todo en eso, pero hay un estrechamiento de la diferencia que llevaba la fórmula Fernández-Fernández al oficialismo. Ahora yo voy a ser muy cuidadoso en esto y voy a repetir algo que dije la semana pasada en otro programa, y viene al caso porque estamos hablando de provincia de Buenos Aires. El gran tema que tiene el gobierno para remontar es la provincia de Buenos Aires y es el conurbano bonaerense. Estaba haciendo yo hoy cálculos, prácticamente el 15% del electorado argentino se concentra en el segundo cordón del Gran Buenos Aires. Y ahí hay que remontar una adversidad importante. Entonces, cuando miramos encuestas, no miremos solo los datos nacionales. Ustedes, periodistas hábiles, hay que preguntarle a los colegas, ¿y la provincia de Buenos Aires? Y ahí entonces, porque ¿qué pasa? La provincia de Buenos Aires pesa casi el 40% del electorado nacional. Los resultados nacionales son más o menos 3 puntos respecto a la provincia de Buenos Aires. Y a María Eugenia Vidal, ¿le alcanza este tiempo para remontar en ese segundo cordón del conurbano? María Eugenia Vidal, en abstracto, y si las elecciones hubieran estado desdobladas, no tiene dificultad, o no tendría dificultad de vencer. El problema es la boleta Kicillof. completa. El problema es la boleta completa. Ahora, Ahí vos es muy decías- difícil. Vos de decías saber. segundo cordón, pero en realidad donde debe mejorar es en el donde potencialmente tiene alguna aspiración y que fue lo que le dio el triunfo en 2015, que es en la primera sección. Sí. Porque en la tercera No, seguro. necesita acortar. Ahora, no obstante eso, hay elementos para que en la tercera sección o segundo cordón acorte. Pero a medida que uno sube en la escala socioeconómica y educativa, la sensación que da es que la PASO va a ser una primera vuelta, como se dice, pero al modo de una legislativa, donde te das el gusto porque De no votar hay a nada quien en juego. quieres. Claro. Después hay que ver esos 2 meses y medio que van a ser muy intensos. Lo que quiero decir es que hace 3 meses las chances de reelección eran bajísimas y hoy las chances de reelección son más altas. De ahí a subirse al pony, no.
porque me parece que el optimismo tiene también muchos argumentos para contrapesarlo. Última, Julio. Lorenzetti a Macri, ¿es de Lázari y a María Eugenia Vidal? No, en absoluto. No. Además, yo no tengo ninguna posibilidad de hacer una reflexión ni dar una opinión sobre el integrante de la Corte Nacional, que no es mi jurisdicción, sobre el presidente de la Nación ni hablar, ni sobre la gobernadora por el tema de la autonomía. Yo sencillamente lo que digo es que nosotros estamos haciendo un trabajo institucional con plena autonomía e independencia, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, como del resto de los poderes, sencillamente tratando de dar cumplimiento a las normas y en función de eso les aseguro que la revolución de la transformación institucional y cultural del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires es enorme y ya va a empezar a dar sus frutos. Gracias, Julio. A ustedes. Gracias, Eduardo. No, gracias un placer, a ustedes. gracias. Gracias, Clau. Bueno, tenemos que hacer la primera pausa. Estamos de vuelta enseguida. Crisis habitacional. ¿Cómo es vivir en una casa tomada? No se lo pierdan, ya volvemos. Ya vuelve. Destino hacia dónde vamos. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Divanlito. Sofás camas con sistemas innovadores y el confort del exclusivo colchón Flexifoam. Conocelos. Divanlito, el placer de volver a casa. En Carrefour hasta el domingo, 70% de descuento en la segunda unidad en más de 500 productos de marcas elegidas. Con Mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en vinos Fernet y en marcas de arroz, jugos y aguas. Además, 35% de descuento en la unidad en whiskies y licores. Y muchas promos más en carrefour.com.ar. En Budweiser tenemos un proceso de elaboración especial que lleva más tiempo que las demás. Son 21 días para lograr un sabor con carácter y suavidad. Es smooth. Budweiser. We brew beer. Fiebre, dolores, golpes. Cuídalos con Mejoral para niños. Mejoral para niños, tranquilidad para padres. Con la nueva tecnología de Colgate Total 12, reduce bacterias en tus dientes, lengua, mejillas y encías, creando una barrera protectora que dura hasta por 12 horas. Nueva Colgate Total 12, totalmente lista para una boca saludable. Lo haces por ella, lo haces porque te sentís bien. Presentamos Sertal Perlas, una cápsula blanda de rápida acción para aliviar dolores estomacales. Sertal, qué felicidad sentirse bien. En Carrefour hasta el domingo, aprovecha en hipermercados. 18 cuotas sin interés en colchones de Industria Argentina. 12 cuotas sin interés en muebles de interior. Y también 12 cuotas sin interés en LED TVs y calefacción de Industria Argentina. Y muchas promos más en carrefour.com.ar. Llévate tu Peugeot 2008 Allure 1.6 por 742.500 pesos. Hace casi 4 años que los argentinos consumimos cada vez menos. Eso generó que haya más desempleo y que haya más pobreza. En lo que va del año, cerraron 43 empresas por día. ¿Cuánto trabajo hemos perdido así? ¿Y qué hay que hacer ahora en nuestro país? Volver a aprender la economía. Cuidar el trabajo, cuidar el salario y estar al lado de los argentinos. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación, Frente de Todos, lista 136, celeste y blanco. Sigue. Destino hacia dónde vamos. Ya va, ya. Hablábamos recién de justicia y hablamos ahora de realidad, ¿no? Que por supuesto integra a la justicia y a las determinaciones y a lo que corresponde y no corresponde, pero que son situaciones de la vida cotidiana
que cuando uno se pone en el lugar, se ubica en esa situación, puede empezar, ni siquiera puede totalmente entender, pero puede empezar a visualizar lo que eso es. Vivir en una casa tomada. Mary, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Dolo? Sabemos que acceder a una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, y ni siquiera hablo de una casa propia, que eso ya son palabras mayores, sino acceder a un alquiler es para muchísimas personas un sueño cada vez más difícil de acceder. Estamos frente a un mercado inmobiliario completamente desregulado que se rige solamente por la oferta y la demanda, y allí están los más vulnerables para cuales las opciones son cada vez más pocas. Hoy vamos a conocer cómo es vivir en un edificio tomado, como se conoce vulgarmente en la Ciudad de Buenos Aires. Lo vemos. La ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades a nivel mundial que tiene mercado inmobiliario más desregulado, y en este contexto de crisis económica se está generando en la ciudad, que ya viene hace varios años, una crisis habitacional. Casi 1 de cada 7 porteños vive en villas, y también el aumento de la cantidad de desalojos en la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, en el barrio de La Boca actualmente hay 200 juicios en curso que involucran a más de 1000 familias. Entre el 6 y el 10 de agosto, las 100 familias van a ser desalojadas de acá, del edificio. La mayoría no tiene a dónde ir. Esta era una fábrica textil que se llama Celsa, que presentó quiebra en los 90. La mayoría de los vecinos eran empleados de la empresa. Como no les iban a pagar con dinero, le pagaron con una parte de la empresa. Defraudaron a la gente porque nunca le dieron el título. En el caso de la Casa Santa Cruz, tiene que realizar una intervención concreta. Y la intervención concreta en ese caso es respetar la propiedad del propietario. Conformamos una cooperativa de vivienda porque lo que queremos es acceder a créditos que sean acordes a nuestras situaciones económicas. Queremos comprar el edificio. En el 2010, el síndico propone que los vecinos se presenten a la subasta para poder comprar el edificio. No se pudo lograr. El Estado puede expropiarlo o otorgar soluciones habitacionales por fuera de esa propiedad a las familias, ya sea con subsidios habitacionales para acceder al mercado o con una vivienda en distintos programas, ¿no? Créditos colectivos, un crédito bancario. Y la idea es esa, de poder llegar a una vivienda digna, pero no tenemos todavía del Estado una solución. Una de las soluciones o caminos es justamente que el Estado intervenga, regulando cómo intervienen la oferta y la demanda, o convirtiéndose en un actor fuerte dentro de ese mercado. ¿Cómo se convierte en actor fuerte? Por ejemplo, lo que nos enseñan los países europeos es construyendo viviendas sociales. Viviendas que no se otorgan en propiedad a las familias, sino que el Estado conserva esa propiedad y las alquila a un precio promocional, que se denomina un alquiler social. Europa, en promedio, el 10% de las viviendas de las ciudades son viviendas sociales. Si uno traduce ese número a la ciudad de Buenos Aires, daría alrededor de 150.000 viviendas que el Estado tiene bajo su propiedad y que la da en alquiler social. ¿Cuáles son los números en la ciudad de Buenos Aires? No existen viviendas sociales en ese tipo de programa, ¿no? Las únicas viviendas sociales que se construyen se dan en propiedad, y allí el Estado pierde ese factor de intervención porque esas viviendas ingresan al mercado y a sus leyes. Barcelona, por ejemplo, fue noticia las últimas semanas, donde comenzó a expropiar no la propiedad, sino el uso de estas viviendas que están vacías para darlas en alquiler. Llegamos a ser 120 familias en una época. Hoy somos 100 familias. Mi sueño es poder, a través de nuestra cooperativa, materializar el techo propio y que nuestros hijos puedan tener un lugar asegurado sin tener el miedo de que hoy están acá y mañana están en la calle. Bueno, algo tan básico como tener un techo donde poder vivir y acobijarse y criar a nuestros hijos, derribar un poco el prejuicio y entender que esta situación que muchas veces se nos expresa, que tiene que ver con la posibilidad de tener un crédito, hoy en la Argentina no existe, y creo que estamos viviendo la mayor crisis en este sentido con los créditos que se actualizaban por UVA, ¿no? Por el índice UVA.
Totalmente, acceder a un crédito es dificilísimo y en cuanto a desalojo, si bien no hay cifras oficiales, lo que sí tenemos son la cantidad de juicios de desalojo que se iniciaron en los últimos 5 años en lo que es el fuero civil. Ahí lo tenemos, 2029 desalojos. Estamos hablando de 8 por semana. Como decía recién el abogado, hay barrios como La Boca que son más jugosos para el mercado inmobiliario. Un poco el negocio está en comprar esos edificios que se sabe que están habitados por familias, que están tomados para después iniciar los juicios, deshabitarlos y venderlos por precios mucho mayores. El desafío, regular el mercado inmobiliario y facilitar el acceso al alquiler. Exactamente, que más familias, sobre todo las más vulnerables, puedan tener ese sueño de un techo propio y que no pase como estas 100 familias, 400 personas que están con la posibilidad del desalojo respirándoles en la nuca. Un solo ejemplo de los miles que hay, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, naturalmente. Gracias, Mary. A vos, Dolores. Hacemos rápidamente la pausa. Está la frutilla del postre, Diego Reinhold, 10 a las 10. No se lo pierdan, ya venimos. Ya vuelve. Destino hacia dónde vamos. La verdad que Ini es una genia, como nos está ayudando a organizar la casa. Y a ver, ¿en esta caja qué hay? Ah, las cartas de Claudia. Sí. ¡Ay, qué amor! Fácil, hay como 40 mazos. Tarot, españolas, póker, todo. ¿Tengo un truco? Mirá, elegí una. Cualquiera. ¡Opa! Ah. ¡Osmar! ¡Se nos cayó una carta! ¿A quién que la vayas a buscar vos, Ini? Hacé todo desde tu celular. Hacete Galicia. Hey, hola, hijo. Pa, ¿vos me dejaste un regalo acá? Sí. Colgate Total 12 ahora tiene enjuague bucal. Claro, después de cepillarte, enjuagate. Eso, enjuagate. Perfecto. Así vas a tener tu boca mucho más saludable. ¿Listo? Totalmente listo. Para Mariana. Enjuague bucal Colgate Total 12. Protege tu boca por hasta 12 horas. En Carrefour hasta el domingo, aprovecha en hipermercados. 18 cuotas sin interés en colchones de Industria Argentina. 12 cuotas sin interés en muebles de interior. Y también 12 cuotas sin interés en LED TVs y calefacción de Industria Argentina. Y muchas promos más en carrefour.com.ar. Llévate tu Peugeot 208 Allure 1.6 por 617.700 pesos. Fiebre, dolores, golpes. Cuídalos con Mejoral para niños. Mejoral para niños, tranquilidad para padres. Este bife no es una preocupación para José, Ana o Juan, porque usan Corega, la marca número 1 en el mundo para el cuidado de prótesis dentales, que fija la prótesis y bloquea hasta un 74% de las partículas de comida. Disfruta más de tus comidas favoritas con Corega. Proba Corega a menos de 5 pesos por día y sentí la diferencia. Lo haces por ellos, lo haces porque te sentís bien. Presentamos Sertal Perlas, una cápsula blanda de rápida acción para aliviar dolores estomacales. Sertal, qué felicidad sentirse bien. En Carrefour hasta el domingo, 70% de descuento en la segunda unidad en más de 500 productos de marcas elegidas. Con Mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en vinos Fernet y en marcas de arroz, jugos y aguas. Además, 35% de descuento en la unidad en whiskies y licores. Y muchas promos más en carrefour.com.ar. Los Haroldos State, mucho más de lo que es. Nacionalismo o más de lo mismo. Por una Argentina provida, soberana y con justicia social. Alejandro Biondini, presidente de la Nación. Enrique Venturino, vicepresidente. Votá Frente Patriota, lista 132A Celeste. Votá sin miedo. Votá sin bronca. Votá con libertad. José Luis Esper, precandidato a presidente de la Nación. Luis Rosales, precandidato a vicepresidente. Unite por la libertad y la dignidad. Lista 87. Al final del día, ellos siempre encuentran algo para sacarte una sonrisa. Acá la van a pasar bien. Información. Alberto les dirá, muchachos, quédense tranquilos. Si gano yo, no me voy a quedar 8 años. Algo no salió bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Venimos de parranda. El momento vintage. Vamos a festejar los 97 años de Pierre Cardin. Lo que el día se llevó de lunes a viernes desde las 23 en La Nación Más. Sigue Destino hacia dónde vamos.
está más enojado que esa cara de enojado que pusimos. Esa cara responde a lo histrónico que es y al excelente actor que es. Pero hoy está acá sentado, participó de todo el programa, está enojado. Y voy a empezar por la pregunta que normalmente hago al final, porque me parece que viene al caso. ¿Cuál es? Bienvenido, Diego, gracias por estar acá. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, se puede hablar en distintos términos. A ver, en el que quieras. Yo soy muy fantasioso, soy artista y voy a hablar en términos poéticos siempre. Vamos, sin duda, hacia el destino general, el destino final es la gloria. Eso sin duda, siempre lo percibo. Simplemente con hacer un ejercicio muy sencillo de mirar desde dónde venimos, hacia dónde va, en términos de eones de tiempo. Es evidente que lo que nos espera es un estado de mucha iluminación y hasta te diría eternidad, pero no en términos religiosos ni poéticos, lo estoy diciendo en serio. O sea, es muy probable que el hombre encuentre... Desde la verdadera espiritualidad, digamos, que no tiene que ver ni con la iglesia, ni con el dogma, es muy probable que nada. encontremos desde la ciencia, desde la medicina, desde la física, asuntos que tienen que ver con la salud de los seres humanos y de la biología que nos van a sorprender, porque va a tener que ver con vidas muy longevas, por no decir... ¿no? La palabra esa que todavía eterna. Claro, ni nos imaginamos, pero están detrás de eso, están muy cerca de eso. Y si vos te fijás, el proceso que hace la conciencia biológica en el planeta, desde los principios hasta hoy, hay una curva. Los niveles de crueldad a los que estábamos sometidos o que aceptábamos como posibles, hace 1500 años, hace 200 años, hace 50 años, son mucho más grandes que los que soportamos ahora. Y eso tiene una tendencia, hay curva, yo veo eso y en ese sentido hay un destino glorioso. Sí, glorioso. Ahora, en el corto plazo, no. No, creo que no. Creo que vamos hacia una situación... Lo que pasa es que es horrible ser fatalista en la televisión, en los medios, pero me parece que está bueno advertir lo que yo advierto. Estoy preocupado, estoy preocupado. Estamos respirando microplásticos, estamos en un mundo, está por destruirse el Estado por completo. Yo creo que el año que viene vamos a asistir a algo que nosotros no tenemos idea, que es la creación de una criptomoneda en donde están asociados Mark Zuckerberg, Uber, PayPal. Esto es una competencia directa con los estados, como nosotros los conocemos. Va a desaparecer el Estado y la moneda, el intercambio de bienes lo va a manejar una corporación. Esto es algo muy grave, o no sé si grave. No le veo algo... No lo ves positivo. No lo veo luminoso. No lo veo luminoso en principio. Hacia el año 2016 había 811 millones de personas pasando hambre en el planeta. Hoy hay 840 y tantos. O sea, ha crecido el hambre, cosa que venía bajando. Ha crecido el hambre a nivel mundial. Ya estamos nosotros sufriendo las consecuencias de los primeros migrantes climáticos, que son estos que están saliendo de Honduras, Guatemala, que cruzan México. Son migrantes climáticos, se les acabó la tierra, no les llueve. Entonces, hay temperaturas altas en récord en Alaska. Sí, el mundo ha dado vuelta, digamos, lo que vivimos diariamente. Claro, pero el hambre sumado al problema climático... lo que va a llevar es a una situación muy caótica. ¿Podemos ir hacia un lugar más luminoso? Claro, por eso. No está bueno hablar de eso, pero en el corto plazo estoy muy preocupado. Muy bien, nos quedamos con eso y me parece que es absolutamente válido. ¿Sos de enojarte fácil? Sí. ¿Sí? No, sí cuando... Sí, me lo dice con una sonrisa, sí. De apasionarme. Sos un apasionado. Sí, de apasionarme cuando hablamos de temas visceral que involucran la conciencia.
¿Sos más feliz que antes? Sí. Es fácil eso porque fue complicado el asunto de ser feliz hasta llegar. Y claro, fue una infancia que hoy la miro y la miro con un poco de compasión, pero fue dura para mí. ¿Podés mirarla con compasión? Claro que sí, ahora sí. Por suerte sí. Pero eso es un muy lindo mensaje, porque muchas veces uno se queda atrapada en la propia miseria, ¿no? Que todos tenemos en alguna circunstancia, por ahí otros más, otros menos. Ahí tenés la enfermedad del pánico y la ansiedad. Que le está pasando a mucha gente. ¿Cuánto te costó poder sobrellevar? Entiendo una infancia de abusos, una infancia compleja, rodeado de violencia. ¿Cuándo levantaste la mano y dijiste, bueno, empiezo? No, de a poquito, de a poquito. Tuve la fortuna de tener una familia con cierto grado de intrepidez que entendió que estaba bueno, aunque sea darme un poco de eso que yo estaba pidiendo. ¿Qué pedías? ¿No? Bueno, yo pedía salir del colegio, pero no me lo dieron. Esa fue parte de mi sufrimiento. ¿Por qué pedías salir del colegio? Porque yo no tenía que estar ahí yo. Yo no tenía que estar ahí. Yo no tenía que estar detrás de un pupitre de 12 años mirando un pizarrón, recibiendo conocimiento. Eso no está bien para un chico. Yo no tenía que levantarme temprano todos los días y ponerme un uniforme y estar... Y además, todo eso sumado a la iglesia, como un mismo una doctrina. Registro. Y el servicio militar después. O sea, todo lo mismo. Me parece que es muy dañino. O sea, que eso lo percibiste enseguida. De entrada. Es re loco porque yo me acuerdo de estar mirando por la ventana, tener 3, 4 años, estar al brazo de mi mamá, mirar por la ventana cómo mis hermanos mayores iban a la escuela y yo decía, yo quiero ir a la escuela. Y después me di cuenta de lo que era la escuela. Izar la bandera todos los días, las juras, las marchas militares. Ahí te quiero hacer una pregunta porque... Pero voy a esto. Pero también me habilitaron la posibilidad de ir a estudiar todo lo otro que todas mis curiosidades también me las alimentaron. Entonces se balanceaba esa doctrina, ese formateo, nivelar para abajo, que es la iglesia, que es la escuela, bueno, lo mismo, la religión, la religión-estado, con la posibilidad del arte, ¿no? A ver, vos hacés referencia y leí ¿Hablo que... muy difícil? No, para nada. Okay. Vos decías, detesto tener que jurar a la bandera, detesto tener que responder a un... Y ojo, soy re industria nacional yo, ¿eh? No, pero a eso voy. Y vos decís, rescatás la importancia del relato, pero concebida desde un punto de vista desde hacia dónde vamos, de qué queremos ser, de un objetivo, pero ¿no? Sin adoctrinamiento y desde la no violencia. Pero tiene que haber un relato, decís. Pero siempre hay que formar un relato, claro. ¿Y cómo haces para incluir a todos en ese relato? El relato no se incluye a todos. No. ¿Y entonces? Se invita. No se incluye a todos. El relato no es hegemónico. Okay. No es un dogma. No. Pero tiene que haber... Es como en el teatro. Yo soy el director de una obra. Yo direcciono las intenciones de los personajes hacia una idea que yo tengo, hacia una forma de entender lo que el autor quiso decir. ¿Sí? Yo puedo tener mis interpretaciones. Para darte una idea, poner que yo soy militante vegetariano. Entonces llego a presidente. Las cosas que yo diría en el balcón de la Casa Rosada serían señaladas por los carnacas, como les decimos, como un loco, un demente, un dictador, un demagogo. Pero yo tengo que formar relato, yo tengo que formar conciencia, yo tengo que decir ciertas cosas, aunque les moleste, para direccionar a la gente a que me siga, para invitar a que me sigan. Eso es necesario. No existe el no relato, no existe un gobierno sin relato. No hay manera de direccionar un pueblo o de armar una sociedad sin una dirección. No existe esa... no dirección es una dirección. Nosotros siempre hablamos que en la Argentina necesitábamos, ¿no? O todos los analistas indican que la Argentina es un pueblo que necesita líderes, ¿no? Líderes como... Todos los pueblos necesitan líderes. Odio que se diga de nosotros los argentinos, porque la Argentina... No.
todos necesitan. ¿Entendés lo que quiero decir? Sí. Porque si no, otra vez, nos vamos a lo chiquito. No, la discusión tiene que ser siempre macro. Pero bueno, dale. ¿Qué te hace reír? ¿O sos un cómico triste? No, yo como sí, soy Krusty, obvio. Obvio, pero el absurdo. ¿Te hace reír el absurdo y te podés reír de tu propio absurdo? Sí, Viste que hay mucha gente que se ríe del absurdo ajeno y le cuesta mucho ver el propio y reírse del propio. Sí, pero todo me hace reír. El humor negro me hace reír. La verdad que todo me hace reír. Me parece que hay en el humor una magia importante que además desde el humor también se pueden estudiar un montón de cuestiones que están ocultas, ¿no? Que están entre líneas. ¿Sentís que tenés que tener un aporte? ¿Viste que hay como una concepción de que, bueno, ¿cuál es mi aporte? ¿Cuál es mi aporte como persona? Sí. ¿Sentís esa responsabilidad? Sí. ¿Cuál es el tuyo? Bueno, por eso a veces me la juego en algunos lugares. Bueno, es que me la juego, lo hago sin querer. En ningún momento digo... No, sin querer no, lo haces queriendo, que me parece válido. Hay un espíritu heroico, pero yo creo que tiene que ver con resentimiento siempre. Que tiene que ver con una situación no resuelta, que entonces sale para afuera como en un acto heroico. Que ¿Te referís al hogar No, eso no. No, las notas que a veces me sale a decir cosas que la gente... Me sale a decir cosas destabilizantes como para decirle a la gente, ¿viste? Reacciona, fíjate que hay otra manera de ver las cosas y tiene su precio. Por último, me quiero meter con esto que es una historia muy linda, que pocos lo saben, creo, que tiene que ver con un hogar en el que vos estás muy, muy comprometido. Y nosotros acá desde el programa hicimos varios informes respecto al tema de la adopción y a la dificultad que tienen muchos chicos ya más grandes en ser adoptados y entrar en listas y en mantener esta unión familiar entre hermanos. ¿Cómo estás ahí, entrando y saliendo, con esta conexión? Pues sé que tenés un vínculo con todos estos chicos. Naturalmente, nosotros hace 3 años que ya estamos con los pibes adentro de la casa. Por el hogar ya han pasado más o menos 48 chicos. El cupo es de 13. De 13 unidades. 13 unidades de personas. Sí, y van pasando, vamos revinculándolos con sus familias o con nuevas familias o, bueno, haciendo el trabajo con cada uno en particular y, bueno, se van resolviendo los casos, están todos judicializados. ¿Te sentís fuerte en eso? Yo aprendo un montón ahí, no sé si fuerte o no. Por momentos son golpes muy fuertes de realidad y por momentos es la sensación de poder hacer algo por poder ocupar un espacio que necesitan realmente. Estamos viviendo un momento muy fuerte en la Argentina y en el mundo, ¿no? Pero lo veo en la calle Corrientes, donde estoy todo el tiempo. Paseo de la Plaza. Bueno, ahora estoy en el Paseo de la Plaza, pero sí. Digo, nos tenemos que ir y yo lo lamento porque él se emociona y se le quiebra la voz porque naturalmente tiene esta conexión directa y sabe de la necesidad y sabe de lo importante es que, más allá de la situación económica, que como sociedad podamos involucrarnos en hacer esto posible, ¿no? Porque se trata de nosotros mismos. Sí, la niñez es de todos y de ninguna manera puede ser que el futuro de un pibe, la alimentación o la educación de un pibe esté supeditada a si el mayor que está a cargo tenga o no trabajo o quiera o no trabajar. Y esto hay que transformarlo ya, porque no es una cuestión de hay que cambiar el paradigma, hay que transformar la Argentina a la que venimos. No. Esos pibes van a crecer y van a ser grandes. Y lo digo hasta casi egoístamente. Okay. Necesito que les den una asignación a los pibes y que esos pibes tengan asegurada la comida. Como todos.
Paseo La Plaza, ¿puedes decir? Paseo La Plaza los viernes a las 0:15. ¿Está bueno? Es un unipersonal para venir a reírse sin parar, ¿no? O sea, ¿A cagarse de risa? De esto no... ¿O nos vas a internar con el apocalipsis? No. No, de eso no hay nada. Es puro juego de palabras. Gracias, Diego. Un placer, ¿eh? Gracias A vos. por haber venido. Nos despedimos, nos quedamos sin programa. Se quedan, obviamente, en la pantalla de La Nación Más. Nosotros nos reencontramos el jueves que viene aquí en vivo. Chau, Pancho. Gracias.